Un día como ayer, ¿sabías que 28 de junio, pero del año 1985, se inauguraba uno de los lugares más emblemáticos de la contracultura, de la cultura y del rock fundamentalmente, la Catedral del Rock, el Semillero del Rock, como lo rebautizó Nicolás Igarzábal en este libro Cemento, Estados Unidos 1238, lugar emblemático. Uno piensa en cemento y aparecen, bueno, miles de bandas que a uno le gustan. Por ejemplo, 2 Minutos, ha tocado Queen of the Stone Age, The Exploited, se presentó la Invasión 88, el mítico compilado, el primer compilado punk creado por obra y gracia de Sergio Fasanelli y Walter Colm. Ataque, Flema, La Mona Jiménez, Los Redondos, La Renga, Los Piojos, Árbol. Edu Schmidt ha hecho un tema hermoso llamado Cemento, lo recomiendo, lo voy a subir ahí en los comentarios al link para que lo vean, que retrata de manera preciosa lo que fue Cemento en tono tanguero, pero un 28 de junio de 1985 se inauguraba oficialmente Cemento, con un diluvio de por medio, sus creadores, sus responsables, sus alma mater, si se me permite el término, Omar Chabán, Katia Aleman, Omar Chabán, pareja en ese momento. Ellos llevaron adelante este sinónimo de la contracultura y que surge justamente en la llamada primavera alfonsinista, que comenzó con espectáculos, como decía, contraculturales, por ahí con otra beta, y que luego fue derivando al rock, que estuvo activo hasta aquel trágico 30 de diciembre de 2004, cuando se produce la masacre de Cromañón. Recordar que Omar Chabán era el responsable, también el dueño de Cromañón. Ese último show lo brindó, lo estaban por dar. No sé si llegaron a hacer temas nunca, la banda de Chávez y San Camaleón, liderada por el gran Fede Cabral. Pero bueno, acá muestro este libro. Este libro es fundamental. Hoy voy a leer mucho, disculpen, porque quiero tener el material, o sea, los protagonistas que hablen. Lamentablemente no tuve la suerte de estar en Cemento, es una de las grandes deudas que me llevaré de por vida. Pero es imposible dejar de lado que ayer se cumplieron 4 décadas de la inauguración de este lugar tremendo. Quiero arrancar con unas frases, un texto del Indio Solari, de allá lejos, de allá tiempo y hace lejos, como diría Iván Noble. El indio decía: más allá de lo que significó Cemento para los Redondos, ese templo de Omar fue el lugar donde todos los extraviados, fuera de los límites de las convenciones que gobernaban la cultura, encontraron la atmósfera apropiada para descorchar sus bellezas. Bellezas áridas, oscuras, cómicas y marginadas por una sensatez que un tiempo luego se dejaría alumbrar por ellas. En particular, yo estrené mi grito de guerra, graciosos y valientes, disculpen, traté de hacer el indio, allí en la escena de Cemento. Gracias, Omar. El Indio Solari. También acá recomiendo este libro de Katia Aleman, estos cuentos del Boulevard, de contenido erótico, pero que tiene mucha pasión. Es un libro que hace unos años compré en un canje, que es muy muy interesante y que muestra otra de las facetas de la gran Katia Aleman. Y ayer, a propósito de los 40 años, escribió un texto muy sentido y de primera mano, porque ella fue la creadora, junto a Omar Chabán, de Cemento, que quiero transcribir algunas palabras porque, como decía, quiero ir a las fuentes directas esta vez. Katia escribió ayer: hoy hace 40 años inaugurábamos Cemento. Después de la epopeya de la construcción, llegábamos casi sin aliento, es decir, sin resto, a este 28 de junio de 1985. Con el piso recién hecho, lleno de querosén para sellar y una lluvia torrencial, un diluvio propiamente, se inundó el lugar, ya que no habíamos llegado a arreglar los agujeros en el techo de chapa. Omar se subió en medio de la tempestad y, cual próspero, trató de poner tablas en los más grandes.
La noche fue inolvidable. Los zapatos de todos los que vinieron quedaron embadurnados con el querosén y la pastina del piso, bailando sin parar con la música del DJ Daniel Nijenson, embriagados por tanta felicidad. Construido por mí y comandado por Omar, que no cejó nunca en inventar hechos artísticos y promover una tupida agenda cultural, Cemento llegó a ser la catedral del rock, además del espacio policreativo que se propuso desde los inicios. Muy interesante lo que escribió Katia, y además, como decía, tuvo una aparición tremenda, ya lo voy a comentar ahí, que fue despampanante, descomunal, algo choqueante en el buen sentido de la palabra. Además, Katia es una mujer muy bella. También hay una placa conmemorativa que fue propulsada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en noviembre de 2016, ahí en Estados Unidos, 1238. Hay un documental muy bueno, recomendable, para conocer un poco más Cemento. Sobre todo las nuevas generaciones tal vez escucharon por padres, tíos, un abuelo, ¿por qué no? Algún músico veterano conocido, y no tienen idea. Bueno, busquen, vayan a ese documental de Cemento, que es muy bueno. Escuchen la canción de Edu Schmidt, por favor, y este libro de Nicolás Igarzábal, periodista de la Rolling Stone, uno de los responsables de Gourmet Musical, esta editorial justamente musical que recomiendo mucho. Ya he recomendado varios libros, pero es muy interesante porque va haciendo un análisis de todos los artistas que estuvieron. Como decía, estuvo la Mona Jiménez, The Exploited, con un momento bastante complejo y turbulento. Andrés Calamaro se presentó una vez, Los Redondos, Hermética. Bueno, impresionante la cantidad de artistas que estuvieron en el semillero del rock o en la catedral del rock. Miranda se forma ahí. Miranda, Juliana Gatas y Ale Sergi, que venía de Mamá Vaca, unen fuerzas en Cemento, y podríamos decir que el Celestino, entre comillas, para que se juntaran, fueron pareja un tiempito también Ale y Juliana, fue justamente Omar Chabán. Y bueno, hay mucha bibliografía, o hay, mejor dicho, pero es interesante. Este libro para mí es fundamental. Acá voy a leer un poco los comienzos, 1984, la prehistoria, y arranca así. Bueno, acá hay una que está muy bueno, una especie de croquis de Cemento que hizo el Pelado Cordera, que decía: ir a Cemento es ir al infierno. Bueno, dice, 1984, los cimientos. Mirá lo que hice, acompáñame. Omar Chabán subió a Juanse a un taxi y lo llevó a una obra en construcción en Estados Unidos y Salta. ¡Qué choque de calles, Estados Unidos y Salta! Abrió el candado, entraron y recorrieron el terreno. ¿Te gusta?, lo tanteó. ¿Qué sé yo? Es un baldío, parece un cementerio esto, Omar, respondió Juanse, de los Ratones Paranoicos, obvio. Acá voy a hacer el lugar más importante de rock en Argentina. Le voy a poner Cemento. Y la verdad que el nombre mata. Palabras más, palabras menos, así se archivó el diálogo en la cabeza de quien llevase el estandarte Stone durante un cuarto de siglo al frente de los Ratones Paranoicos. La secuencia, casi cinematográfica, transcurrió alguna noche de 1984 en la transición entre el cierre del Café Einstein, el local anterior de Chabán, y también de Eisenstein, de Sergio Eisenstein, que algo voy a leer también, otro personaje clave en la cultura argentina. Y la apertura, decía, la transición entre el cierre del Café Einstein y la apertura de su próximo y ambicioso emprendimiento. Cemento se pudo haber llamado Malvinas y pudo haber estado en Perú 535, donde funcionó el Boliche Museum. El nombre lo eligió su socio de aquel entonces, Helmut Zieger, que lo nombra también Luca en Quiero Dinero. Helmut, Omar, quiero dinero. Y también dice Sergio, Omar. Bueno, ahí decía. Bueno, Helmut Zieger fue el que eligió el nombre, con quien regenteaba el Einstein más Sergio Eisenstein, como decía. Fíjense cómo van haciendo.
Cemento y la prehistoria, el nombre que pudo haber tenido. En una entrevista que le hicieron a Chabán, él decía, ¿cómo diste con el lugar? Le pregunta al periodista. Por una equivocación, una boludez mía. En Estados Unidos había un grupo de teatro muy famoso que actuaba en un garage, The Performing Garage, y todos acá lo sabían, pero nadie lo llevaba adelante. Yo llevé adelante los ideales de los 60. Si hubiese encontrado un lugar como Big One, no hubiera tenido tantos gastos y hubiera abierto en una semana. La noche del 28 de junio de 1985, que se cumplió ayer, la obra todavía no se había terminado y el material del piso estaba fangoso. Buenos Aires era un diluvial. Los invitados hacían cola afuera. Un pelotón de músicos, actores, performers, fotógrafos, productores y periodistas de la antiaristocracia porteña. Está todo inundado, no podemos abrir, le advirtió Omar a Katia. Abrimos, retrucó ella, y abrieron. Y acá, bueno, hay algunas fotos de ese primer show. Bueno, dato curioso, tal vez, cuando se inauguraba Cemento, el Piti Álvarez cumplía 13 años. Dicho esto, y vamos a la segunda parte. En 1985, la inauguración El Olimpo de la Modernidad, todo leído de Cemento, este gran libro de Nicolás Igarzábal, que lo vuelvo a decir y a recomendar. Todos los que estuvieron en la inauguración nunca olvidarán. 1. El corsé de Katia Alemann, su rodete y el vestido de Valquiria. 2. Su mamá haciendo danza butó. 3. Chabán baldeando y arreglando el techo. 4. Los escombros detrás del escenario. 5. Las estufas gigantes a querosén. 6. La parrilla donde hacían los choripanes. 7. Fernando Noy vestido con minifalda y una escolta de punks detrás. 8. La performance de Batato Barea meando las paredes. 9. Don't You Forget About Me, el clásico de Simple Minds, sonando en la pista. Y sobre todo 10. La mugre que les quedó impregnada en los zapatos por el material del piso que todavía estaba fresco. Bueno, cuenta también Daniel Nijenson, el DJ, que estaba totalmente repleto, no cabía un alfiler, fue todo Buenos Aires. El primer tema que pasó, con el que abrió la pista, es Rum and Coca-Cola, un calipso que popularizaron las hermanas de Andrews Sisters en los años 40. Cero rock, pero con el tiempo sus sets irían mutando hacia el dark de la época. The Cure, Bauhaus, Joy Division, Siouxsie and the Banshees, al igual que su look. Me vestía de negro y tenía los pelos parados. Yo era uno más. Me acuerdo de una noche de estar escuchando This Mortal Coil con amigos tirados en el piso antes de abrir. Eso cuenta Daniel Nijenson, que fue el primer DJ, el que abrió y bueno, lo inauguró con Rum and Coca-Cola de las Andrews Sisters. Así que si lo quieren googlear y buscar para ver cuál fue el primer tema que sonó en Cemento. Y Los Redondos, sí, acá está, fíjense, en el suplemento C de Clarín estaba el anuncio de que Los Redondos se presentaban en Cemento. 1985, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Soldaditos, Bravos Muchachitos. Hay una muy buena banda tributo a Los Redondos acá en la ciudad de Santa Fe, Bravos Muchachitos, les paso el dato. Nadie sabe a ciencia cierta cuál fue el primer recital que se hizo en Cemento. Fue simplemente un evento más de todas las locuras que acontecían ahí. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota presentaron Gulp un 23 de agosto de 1985. Originalmente iba a ser en el Teatro Astros, tal como Sumo había hecho en mayo con Divididos por la Felicidad, pero Valeria Lynch tomó la agenda de aquellas semanas con una seguidilla de shows. Esa noche recorrieron todo el material, La Bestia Pop y Superlógico eran obligadas. Y sumaron algunos temas inéditos como un tal Brigitte Bardot, Nene Nena y Rock del País, que una década más tarde la descubriríamos en el disco Luzbelito. Apoyados por Claudia Puyó, Laura Hatton y María Calzada en coros. Como curiosidad, el periodista, el gran, agrego yo, Alfredo Rosso, referente absoluto, por lo menos para mí, subió al escenario en disfrazado de oso. Imagínense a Alfredo Rosso disfrazado de oso. Bueno, pega con el apellido, Rosso, oso. Bueno,
fue resultado de una apuesta interna que había hecho con unos amigos, invoca Alfredo, tiempo después, obvio, y solo estuve durante los 3 minutos que duró la canción. Yo creo que Sky y Poli sabían que iba a hacerlo, pero me parece que el indio no. Debe haber sido muy gracioso estar cantando, darse vuelta y ver un oso que luego sería Alfredo Rosso. Fueron 850 personas a ver a Los Redondos. Fíjense, los comienzos. Se decía que cuando iban a Cemento a tocar Los Redondos, llevaba más gente Alfonso Entrega que Los Redondos. Y por último, disculpen tanta bibliografía, pero me parece necesaria en una fecha como esta, Sergio Eisenstein, en este libro que yo también recomiendo, Frankenstein, qué buen nombre, una vida de novela, también otro gestor cultural clave en la historia artística argentina, como Katia Aleman, como Omar Chabán, fundamental, socio de Omar Chabán en el Café Einstein. Bueno, cuenta un poquito en este libro que tocó con Hollywood No Aprende, que era la banda que tenía Eisenstein tocó antes de La Nave Jungla, que fue su otro gran proyecto, tocó en Cemento. Dice Eisenstein, cuando el Einstein había crecido tanto que era casi imposible de sostener, Omar Chabán empezó a pensar en conseguir un nuevo lugar más grande. Así nació Cemento. Pero yo no quise participar. Quedó muy resentido conmigo por no haberlo seguido. Sobre todo porque en el Einstein el rock lo manejaba yo. Bueno, acá están algunas cositas también que van quedando. Tocaron miles de bandas, como decía, creo que me faltó nombrar Todos Tus Muertos, Los Peligrosos Gorriones tocaron. Algunas bandas hicieron discos en vivo, en Cemento, por ejemplo, Catupecu y Los Intoxicados. Bueno, King Diamond tocó, King Diamond, ni más ni menos, Fan People. Bueno, Cadena. Acá más o menos en el índice van a encontrar todas las... Queen of the Stone Age habían tocado en Vélez, creo, y después fueron a tocar en la época de Red Air, creo que es el de The Lost Art of Keeping a Secret, temazo, que ahí realmente empiezan a pegar. Animal, ni hablar, El Bordo, Damas Gratis. Bueno, El Otro Yo, Leo García, Los Gardelitos, Mis Conciudadanos de Cabezones, con César ahí a la cabeza, La Vela Puerca. Bueno, es impresionante. Cemento es un lugar clave en la historia cultural argentina. Ayer se cumplieron 40 años de su inauguración. Bueno, ayer fue el cumpleaños del Piti, los invito a ver el video que hice al respecto, pero no quería dejar pasar esta fecha y recomendar este libro. Por favor, aquellos amigos y amigas que estuvieron en Cemento, me encantaría que dejen comentarios y recuerdos de Cemento. No sé, algún festival que fueron, alguna banda, alguna anécdota, alguna bizarreada que les pasó, lo que sea. Por favor, en los comentarios dejen ahí sus anécdotas y demás, porque es muy interesante para alguien que no tuvo la suerte de estar y es una forma también de vivirlo o de revivirlo junto a ustedes y de fuente primera, de fuente directa, que es lo que a mí me gusta, como todo esto que anduve citando con libros y demás. ¿Qué recuerdo tenés de Cemento? Acordate, deja un comentario, un me gusta, suscríbete, será agradecido. Y bueno, ¿sabías que un día como ayer, 28 de junio, se cumplieron 40 años de la inauguración de uno de los centros culturales, la catedral del rock, el semillero del rock más importante de la Argentina y yo diría de toda Hispanoamérica, Cemento?